muy importante en senos paranasales es el hecho de que depende de la patología que el otorrinolaringólogo, que es sobre todo quien nos indique estos estudios, depende de lo que él sospeche clínicamente, es el método que nos va a solicitar. A veces no es tan así, y no nos solicitan lo que nosotros esperamos, y bueno, entonces tenemos que sugerirle después el otro método complementario, ¿no? Por eso, para estudiar bien la anatomía, las variantes anatómicas, la patología inflamatoria, lo ideal es hacer una tomografía computarizada. ¿Por qué la anatomía y las variantes anatómicas? Porque hoy día se opera mucho los senos paranasales y es fundamental, debido a que hay muchas variantes anatómicas que vamos a ver, y es fundamental para el cirujano conocerlas para no cometer errores. Entonces es muy importante que ustedes conozcan bien la anatomía de los senos, como todos los organismos, por supuesto, en nuestra función número 1, y tenemos el 50% de especialidad ganada cuando conocemos la anatomía de la región que vamos a explorar. Después se hace semiología radiológica y es más sencillo, pero la anatomía es lo más importante. Y para todo lo que sea evaluación de tumores, entonces para eso sí es la resonancia magnética, porque nos va a permitir determinar la presencia de tumores benignos o la sospecha de tumores malignos. En caso de tumores malignos, ver si hay invasión a órbita, a cráneo, a la madre, o si son tumores que tienen extensión peniana. Bueno, los senos paranasales se pueden dividir en anterior y posterior. Hay un sistema anterior que estaría formado por los senos maxilares, los senos frontales y las cervijas etmoidales anteriores y medias, y un sistema posterior, que son las células etmoidales posteriores, y el seno esfenoidal. Sí o sí al nacer, todos tenemos los senos maxilares y las células etmoidales anteriores. A los 3 años, las posteriores y el seno esfenoidal. Y entre los 6 a 8 años aparecen los senos frontales. Hay una variante anatómica que es la genesia de senos frontales, es relativamente común y no es nada, ¿no? Y hay 3 áreas anatómicas que son las más importantes porque son las rutas de drenaje de todo el moco, ¿no? que se produce en los senos, ¿no? Y estas 3 áreas anatómicas importantes son el complejo fioreatal, el receso frontal y el receso esfenoetmoidal. Este es un esquema muy sencillo, pero donde pueden ver el receso, bueno, el seno esfenoidal con el receso esfenoetmoidal, ¿no? Acá drena todo lo que tiene el componente mucociliar de las células etmoidales y aquí del seno esfenoidal, pasando por el receso esfenoetmoidal, también el seno frontal. Y por último, el complejo fioreatal, que lo vamos a ver mucho mejor en el próximo corte. Esto es lo básico y que no se tiene que olvidar como radiólogo general, ¿cierto? Bueno, ahí vemos las órbitas de un lado y del otro. Ahí vemos el tabique nasal, la parte más anterior cartilaginosa y la posterior ósea. Y luego vamos a tener los cornetes que van a delimitar meatos, que son los espacios que quedan entre los cornetes. Bueno, el complejo fioreatal está formado por un lado por el ósteo del seno maxilar.
justo la salida del seno maxilar hacia el meato medio. El meato medio es la otra estructura que forma parte del complejo osteomeatal. Por otro lado, la agulla etmoidal, que sería esta de este lado. Y por último, bueno, esto creo que lo mostré, el corneate medio y el proceso uncinal. Entonces, digamos, toda la salida del seno maxilar se va a generar a través del infundíbulo, cuyas paredes son, por un lado, el piso de la órbita, por otro lado, el proceso uncinado, y tiene una abertura interna que es el ostium, y llega hacia el meato medio para drenar lo que sería el complejo anterior de las agujas etmoidales y el seno maxilar. Bueno, aquí viene el seno maxilar. Aquí tienen las células etmoidales. Y aquí tienen el infundíbulo. Y aquí tienen el meato. Bueno, justo tiene moco. Ahí vemos el tabique, que está girado hacia la derecha. Y ustedes van a ver que es muy común que hacia el lado que tiene desviado el tabique es donde tiene un mayor engrosamiento, perdón, del lado contralateral van a ver un mayor engrosamiento de la mucosa de los cornetes. Una mayor congestión. Bueno, aquí vemos el mismo esquema, por donde tiene que pasar el aire hacia, a través del complejo osteomeatal, hacia el meato medio. Hacia el meato medio. Siguiendo con el seno etmoidal lo podemos dividir en tres sectores, ¿no es cierto? Habíamos dicho uno anterior y uno posterior, pero también tiene las celdas etmoidales intermedias, entonces se lo puede dividir en anterior, medio y posterior. Y aquí tenemos un esquema donde tenemos por un lado el seno etmoidal y por detrás el seno esfenoidal. Entre ambos el tabique interesfenoidal. El seno etmoidal entonces está formado por las celdas anteriores que van a terminar en el meato medio como el seno maxilar, que ya lo vimos. También tiene las celdas medias, o también llamada bulla etmoidal, que también va a terminar en el meato medio. Y las celdas posteriores, que serían estas de aquí, junto con el seno esfenoidal, van a terminar en el receso esfeno-etmoidal y de allí al meato superior. Entonces, la parte anterior de las células etmoidales, junto con el seno maxilar, termina en el meato medio. Y las celdas posteriores del seno etmoidal, junto con el esfenoidal, termina en el meato superior. Las celdas medias en el meato medio. Y aquí vemos el seno esfenoidal. Aquí vemos las celdas posteriores, etmoidales, y van a drenar, como les decía, al receso esfenoidal y de allí al meato superior. El seno frontal, a través de su propio receso frontal, va a terminar en el meato medio, junto con las cendillas etmoidales anteriores y las medias, y el seno maxilar. Esto sería el corte sagital. Cornete inferior, cornete superior. Bueno, las variantes anatómicas, sobre todo están dadas por un exceso en la neumatización. Y son las que predisponen
a los procesos inflamatorios, a la formación y a la, o sea, a la instalación y a la permanencia de estos procesos inflamatorios. Vamos a ver los más importantes. La celda de Haller, que es frecuente cuando esto está mucho más neumatizado, que genere una compresión en el óptium del seno maxilar. Habíamos visto que este era el óptium, que este era el infundíbulo. Entonces, la celda de Haller es la celda hermoidal anterior, pero que ocupa la pared infraorbitaria mediana. Aquí tenemos la órbita, esta sería la pared infraorbitaria lateral, y esta es la pared infraorbitaria mediana. La celda de Haller, entonces, es la celda hermoidal anterior, pero muy insuflada. Entonces puede generar, si tienes una variante anatómica, pero puede ser causal de disminución del infundíbulo y del medio. Otra es la celda de O'Donnell. Esta es también común. Y es una hipertrofia, acá están breves en vez de las anteriores, es una hipertrofia de las celdas posteriores, que se dirigen hacia el ala menor del esfenoides. A veces, como se ve en este esquema, el ala menor del esfenoides, fíjense, aparece toda neumatizada. Esto asusta en las imágenes, a veces verlo, y sobre todo en tomografía, en resonancia magnética, pero bueno, es aire normal, es una variante anatómica, esa es la celda de O'Donnell. Esto es importante solamente nombrarlo cuando nos piden una tomografía de senos paranasales para evaluar a un paciente con una sinusopatía. Si no, realmente no tiene trascendencia clínica. Después están las celdas de Aguernarsi, que sería la neumatización del hueso lagrimal. Y sería en el reborde inferior del hueso frontal. Es todo esto que vemos acá. Normalmente acá yo tendría que ver solamente el hueso y luego el cornete. Porque este es el seno frontal, este es el receso frontal y esto no debería estar. Todo en el borde anterior inferior del receso frontal. Bueno, aquí vemos el tabique nasal. Y otra de las variantes anatómicas son las dehiscencias, que una de las más comunes, aunque no es tan común, pero es de la lámina papilácea del hermónio. Adelante. Esto suele ser congénito, pero muchas veces es agravado por procesos importantes, nasosinusales, poliposis nasosinusales o eventualmente mucoceles. Otra de las variantes anatómicas que es muy común es la concha bullosa o el cornete medio bulloso, como lo pueden ver aquí. Miren el otro cornete, normal, tenemos el inferior, ahí el inferior normal, y este otro muy normalizado. Es una variante anatómica, también se debe nombrar. Así como, ¿pueden apagar los teléfonos, por favor? Así como la incurvación paradojal de los cornetes, que pareciera no tener importancia, pero normalmente tienen que tener esta morfología de adentro hacia afuera, el caracol, y acá fíjense que tiene una morfología muy alterada, como un aspecto dimórfico. Es una variante anatómica. Y por último, la bulla etmoidal hipertrófica. Habíamos dicho que la bulla etmoidal es la anterior y a veces es mucho mayor que lo normal. Y eso genera también la acumulación de moco y la obturación
del óptimo y de esa manera la falta de aireación del seno maxilar y luego la sensoración. Entonces, para hacer un pequeño repaso de la anatomía, empezando por la parte superior, los senos frontales, divididos en el medio por el tabique medio, seno esfenoidal, con el tabique interesfenoidal. Fíjense que el esfenoides acá está muy bien osificado. Las cervillas etmoidales, posterior, intermedia y anteriores. Ahí seguimos viendo seno esfenoidal, seno etmoidal. Tiene una leve desviación del tabique nasal. Ahí vemos los senos maxilares. Ahí lo mismo, bueno, que muy importante en este sentido. Ya la patología la van a ver después, por eso veo algunas cosas, pero no las nombro porque es normal, estos son normales. Y ahí tenemos los recesos alveolares del seno maxilar, que es la neumatización del seno maxilar sobre el maxilar, y es la neumatización del borde superior del maxilar inferior, superior. Muy bien. Y, por supuesto, los senos paranasales estudian el corte coronal y el corte axial. Ahí lo vimos en corte coronal y aquí lo vamos a ver en un plano axial. Antes se hacían de plano directo, o sea, se lo ponía, se lo posicionaba al paciente, primero como para una tomografía del cerebro, desde la línea orbitorbiatal hacia abajo, y luego se lo ponía al paciente boca abajo, apoyado sobre el mentón. Ahora directamente se hacen cortes en el plano axial, orbitorbiatal, y se reconstruyen cortes de 1 milímetro sin gap, sin distancia, y se reconstruyen en los planos que uno quiere. Bueno, esta es la luz del cabo, el seno esfenoidal, ahí ya empezamos a ver parte del esfenoidal, ahí los cornetes, superior y medio, ahí ya vemos las cervillas etmoidales, ahí los cornetes, medio e inferior, senos maxilares, cornetes, y ahí tenemos el complejo osteomeatal con el fundíbulo, el meato, y en un corte, en el mismo corte coronal, los senos frontales, que en este caso está muy bien desarrollado. Bueno, doy por hecha la anatomía de los senos paranasales, esto está en cualquier libro, lo pueden ver en cualquier lugar, y pasamos a la mucosa faríngea. ¿Sí? Por último vamos a ver la lengua. Bueno, como está escrito aquí, la longitud aproximada de la faringe es de 13 centímetros, con una axial de 4,5 y una P de 3 a 4. Estas medidas que uno no toma normalmente son muy importantes, y ya van a ver si les dan la clase de apnea del sueño, porque nosotros tenemos que hacer la cefalometría y tomar las medidas normales de la descendenzada a nivel de la orofaringe. Entonces, tenemos que tomar las medidas de lioides y las medidas de la úvula y las medidas de la orofaringe. Entonces, para eso es importante conocer las medidas normales, ya les darán las medidas patológicas, ¿no? Bueno, la faringe está formada por una mucosa, que es un epitelio estratificado pavimentoso,
muy rico en glándulas salivales, así que es un lugar de asiento relativamente frecuente de tumores y de lesiones de glándulas salivales accesorias. Y también hay mucho tejido linfóide, que es lo que se llama el anillo de Golgi. Nosotros obviamente todo esto no lo vamos a ver en imágenes, pero es que cuando hay una patología a ese nivel se va a expresar en imágenes. Entonces, la faringe está dividida en una nasofaringe, que es lo que estaría desde el paladar hacia arriba, una orofaringe desde el paladar hacia la epiglotis, y una hipofaringe, que está por ovelioides hacia el esófago. Hasta ahí termina. Bueno, en este esquema vamos a ver la mucosa faríngea. Y un poquitito vamos a... esta sería la luz del cabo, lo azul, lo violeta es la mucosa, y lo que está a ambos lados van a tener este espacio graso, pero la vamos a ver en imágenes, que es el espacio parafaríngeo. Estos son dos espacios grasos, simétricos, que van a estar por delante del espacio masticador, que es este que está aquí, por detrás del espacio masticador, por delante del espacio carotídeo, que es este, lateral o medial, mejor dicho, al espacio parotídeo, que es este. Toda esta grasa triangular es el espacio parafaríngeo. Cualquier lesión en la mucosa faríngea se va a desplazar hacia la luz del cabo o se va a desplazar hacia la grasa del espacio parafaríngeo. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan estas estructuras anatómicas, porque de acuerdo a donde ustedes encuentren una lesión fundamentalmente tumoral y cómo se desplaza la grasa del espacio parafaríngeo, van a poder empezar a pensar en los diferentes diagnósticos diferenciales que tiene esa lesión. Si una lesión está ubicada en la mucosa faríngea, obviamente va a crecer hacia la luz y va a desplazar a la grasa del espacio parafaríngeo hacia atrás, hacia adelante o hacia el lateral. Ahora imagínense una lesión en el espacio carotídeo. Va a desplazar a este triángulo hacia adelante, hacia medial y hacia lateral. Pero ya no va a haber manifestaciones a nivel de la luz del cabo. Lo mismo si hay una lesión a nivel del espacio carotídeo. Va a desplazar a la grasa hacia adentro. Entonces, de acuerdo a cómo es el patrón graso parafaríngeo, es donde uno se va a ubicar la topografía de la lesión. Y ahí reduce mucho el diagnóstico diferencial. Bueno, aquí vemos en una resonancia la nasofaringe, que es esta región, en la línea media, que vamos a tener, no se ve en todos los pacientes, pero bueno, normalmente se tiene que ver la línea de la faringea. Y a ambos lados, sí, vamos a ver la trompa de Eustaquio, que es esta, a ambos lados, con el producto ovario, que es lo que comunica con el oído medio, ¿sí? Aquí entonces vemos toda la mucosa. Estos serían los músculos pterigoideos, lateral y medial, perdón, al revés. El medial es el lateral y el lateral es el medial, en imágenes, ¿ok? Entonces, lateral y medial y el músculo macetero. La orofaringe, bajamos un poquito. En la orofaringe vamos a encontrar, por un lado, la musculatura intrínseca de la lengua y el piso de boca. La lengua tiene una porción que es la base y una porción móvil. Acá estamos viendo un poquito más abajo porque esto ya es de epiglotis. Y aquí vamos a ver la luz de la orofaringe. La orofaringe en general es un poquito más pequeña que la nasofaringe,
pero fíjense que en este caso tiene una muy buena luz. Observen aquí cómo se ve la mucosa con los músculos constructores de la faringe. Esto que sería la úvula, este que sería el espacio brazo parafaringeo normal. Fíjense el espacio triangular, que bien que se ve. Aquí los músculos pterigoideos, de un lado, del otro. Aquí vemos la glándula parótida, con su prolongación anterior, con el lóbulo superficial, con el lóbulo profundo y la prolongación faríngea. Por eso alguna masa que esté ubicada aquí en el espacio brazo parafaríngeo puede ser un nódulo de la glándula parótida. Esto es muy importante, reconocer estas dos estructuras que no tienen prácticamente estructuras anatómicas más que la grasa y vasos linfáticos y vénulas y arteriolas. No hay ningún órgano que pase por ahí, pero para nosotros los radiólogos es, digamos, la base donde nos guiamos para hacer, de acuerdo al desplazamiento, los diagnósticos diferenciales. Bueno, aquí vemos el maxilar superior, ahí tiene un artefacto con un diente, un arreglo. Y la hipofaringe. Dijimos que es a partir del hioides. Aquí tenemos el hioides, esto es una tomografía. Aquí tenemos el epiglotis. El epiglotis nos va a permitir dividir las varículas por delante y el vestíbulo laríngeo por detrás. Y estas dos deformidades, por decirlo de alguna manera, que son los senos piriformes. Los senos piriformes que pertenecen a la hipofaringe. La hipofaringe está formada por tres zonas, como lo verán ahí abajo, los senos piriformes, la región postcricoidea y la pared faríngea posterior. Todo corresponde a la hipofaringe. Los senos piriformes, que están obviamente en íntimo contacto con el vestíbulo laríngeo, a eso le sigue la región postcricoidea. ¿Por qué? Porque está detrás del cricoides, del cartílago cricoides, es toda esta mucosa, y que se continúa luego con la pared faríngea posterior hasta que llega a este nivel donde ya esto ya es el esófago. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros en imágenes que terminó la pared faríngea y empieza el esófago? Bueno, primero porque la pared faríngea posterior tiene esta morfología, no es como un tubo, es como un espacio virtual. En cambio el esófago ya lo vamos a ver tubular, redondeado, con la mucosa y la pared muscular. Y el segundo punto es que ya vamos a ver tráquea. A nivel del comienzo del primer anillo traqueal, este es el esófago. Y acá vamos a ver todavía cricoides. Por lo tanto, esto es laringe y esto es tráquea. La laringe, que a este nivel es la subglotis. A este nivel es la glotis, donde está el cartílago tiroides, y ahí están los alimentos. Pero bueno, me estoy yendo a la laringe y estamos con la faringe. Igual vamos a volver a ver esto, pero como está todo junto, uno lo evalúa todo junto, pero no nos olvidemos que son dos órganos totalmente diferentes. Al cerrarse el epiglotis, ustedes recuerdan, el epiglotis se cierra, por lo tanto, cierra esto y queda totalmente anulado todo lo que es la faringe posterior y por lo tanto uno no se afina. Bueno, el anillo de Wolfram, nosotros no lo vamos a ver como tal, pero tenemos que saber que existe porque hay patologías que lo afectan. El anillo de Waldeyer tiene una función inmunológica y es todo un anillo linfático. Está formado por elementos linfáticos, linfáticos, y está tanto a nivel de la rinofaringe, en la amígdala faríngea y en la amígdala tubárica, a nivel de la orofaringe, en la amígdala palatina y en la amígdala lingual, y en la pared posterior, en los folículos linfóticos. Bueno, y pasamos a la laringe. En
En la literatura está muy discutido, bueno, ahí hay un error. En la literatura está muy discutido qué método usar para la laringe. Es importante conocer los algoritmos para cada área. Ustedes vieron que para la nasoglosfaringe yo les mostré resonancia. Porque para el estudio, sobre todo de la orofaringe, piso de boca, cavidad oral, el mejor estudio es la resonancia magnética. Por la definición, la gran definición que tiene de estructuras de parte plana, que la tomografía computada no lo ve. Para lo que es la región del cabo y para lo que es la región de la hipofaringe y de la laringe, está instaurado en todo el mundo la tomografía. Históricamente fue así, está bien que sea así, no lo voy a discutir, pero de acuerdo a la experiencia de cada centro, la tomografía computada es importante que ustedes sepan que tiene la misma importancia y el mismo rol diagnóstico que la tomografía computada. Entonces, si le quieren hacer una tomografía con cáncer de laringe, es perfecto, es lo que se usa, pero le quieren hacer una resonancia, es perfecto también, siempre y cuando estén bien hechos los estudios. A veces uno se encuentra con tomografías que son un desastre, cortes de 5 milímetros, o sea, la tomografía computada tiene que ser cortes de 1 a 2 milímetros, la laringe y la faringe, para realmente ver bien una lesión y para hacer una buena estadificación. Porque a nosotros nos vienen, sobre todo estos pacientes, con un diagnóstico hecho, que en general es un carcinoma. Entonces lo que hay que hacer es estadificarlo, porque el tratamiento cambió considerablemente en la última década. Antes el tratamiento era quirúrgico, la laringe era quirúrgica, se hacía laringectomía. Ahora solamente se hace resección local por láser al T1 y a veces al T2. Ya cuando es T3 no se hace más la laringectomía y se hace tratamiento combinado radio y quimioterapia. Y quien decide eso es el radiólogo. Entonces, la importancia de un buen estudio para el pronóstico y el tratamiento y el pronóstico de ese paciente está en manos del radiólogo. Lamentablemente, como muchas veces caen en centros de diagnóstico donde no tienen el dato clínico del paciente, de la laringoscopía, de quién es el equipo que lo va a hacer, y el estudio pasa por alguien que no tiene mucho conocimiento y lo informa rápidamente, no hace un buen diagnóstico y una estadificación correcta, y por eso muchas veces al radiólogo no le creen después el diagnóstico que hace y no creen en los métodos, y por eso muchas veces se desprestigia el método por culpa del radiólogo. Entonces es fundamental ser muy riguroso con la técnica que uno va a utilizar en cada estudio que va a hacer y tener los estudios bien protocolizados, que haya siempre un médico en la consola para que guíe al técnico y que no salgan los pacientes como si fueran una máquina de cortar fiambre. Y lo mismo cuando uno va a analizar a ese paciente, porque ahora se lo puede reconstruir. El técnico hace un volumen y uno está en la consola y lo reconstruye en los diferentes planos. Cuando ustedes vean la clase de laringe, de cáncer de laringe, cómo hay que buscar los diferentes recesos grasos que son milimétricos, cómo hay que buscar la invasión ósea de cartílago, y todo eso se ve si uno juega con las ventanas, si uno le hace supresión grasa en el caso de la resonancia magnética, si uno usa la ventana ósea para estudiar los cartílagos. Si no, eso no se ve, se diagnostica mal y al paciente se lo puede tratar mal. Es una gran responsabilidad del radiólogo. Y yo lo recalco mucho esto porque el área de cabeza y cuello no es muy querida muchas veces por el radiólogo. Está el neuroradiólogo que sabe cerebro y columna. El radiólogo general hace tórax, abdomen y pelvis, buenísimo.
Ahora está el osteoarticular, que hace muy bien osteoarticular. Y el cuello queda ahí en el medio, entre los neuroradiólogos y los que hacen cuerpo. Y ninguno de los dos, si no se dedica bien al área a estudiarla, bien como ha estudiado el cerebro y ha estudiado el tórax, no lo va a sacar. Porque que está por arriba del tórax y está por debajo del cerebro, entonces me extiendo un poquito al protocolo del cerebro y ya le estudio el macizo facial. No, no es así. Aquí tenemos el esqueleto laríngeo. Y aquí vamos a ver, este es el cartílago tiroides, este es el cartílago, este es el cartílago aritenoides, digo bien, y aquí tenemos la supraglotis, y aquí tenemos la región de la glotis. Y por debajo de la glotis tenemos la subglotis. Es muy importante que ustedes sepan reconocer, ahora lo vamos a ver esto en imágenes, esta es la mucosa laríngea de la supraglotis, aquí están las cuerdas vocales en el corte coronal, y este es el espacio graso para la laringe. Ustedes pueden tener un pequeño tumor acá que se va a resecar con láser y el paciente se cura, ¿no? Ahora, cuando esto invade el espacio graso, ya eso es un T3 y el paciente no se cura con láser. Entonces es muy importante el estudio de los espacios paralaringeos. Aquí vamos a desarrollar un poquitito más la laringe a nivel supraglótico. Tenemos la epiglotis, tenemos el receso gloso epiglótico, tenemos el receso faringoepiglótico, que son dos, y eso demarca lo que habíamos dicho, por un lado los senos piriformes, por otro lado el vestíbulo laríngeo, y por delante las galéculas. Y aquí tenemos el hueso tiroides. A nivel supraglótico, o sea, un corte inferior al que vimos recién, nos vamos a encontrar con un espacio que es fundamental en la estadificación del cáncer de laringe, que es el espacio preepiglótico. Es esta forma de C grasa que está por delante del epiglotis. Los tumores de supraglotis se extienden de la mucosa muy rápidamente a través de los linfáticos, como se ve acá en amarillito, muy desprolijo, pero es la forma en que se diseminan hacia el espacio preepiglótico y hacia el espacio paraglótico. Dos espacios grasos que el otorrinolaringólogo no tiene manera de ver. No lo puede evaluar con la fibra óptica. Entonces, solamente se ven por imágenes. Entonces, es muy importante que nosotros le digamos cómo está y que lo nombremos para que ellos sepan que los conocemos, que el espacio paralaríngeo derecho e izquierdo y el espacio prelaríngeo están libres de lesión. Eso es muy importante conocerlo. Luego tenemos el nivel, seguimos con el supraglótico, pero ya bien bajo. Ya estamos viendo los cartílagos aritenoides. Casi, todavía seguimos viendo la supraglotis con las vasos ventriculares, un poquito de grasa preepiglótica, y ya empezamos a ver el aritenoide. Y este es la unión del cartílago ariteno, cricoaritenoide. Es importante en los traumáticos. En el nivel glótico nos vamos a encontrar con las cuerdas vocales verdaderas. En el nivel supraglótico están las cuerdas vocales falsas o vestíbulo laríngeo. Aquí vemos bien los cartílagos aritenoides, por detrás el cricoides, vemos la cuerda vocal verdadera y la comisura anterior. Yo no sé, acá no se ve muy bien, pero hay algo que es muy importante. Otro punto importante, las dos cuerdas vocales se unen. Este es el cartílago tiroides, que lo vemos aquí,
Las dos cuerdas vocales se unen aquí, a nivel del cartílago. No tiene que haber un tejido entre las dos cuerdas vocales. Pero nosotros tenemos una lesión en una cuerda vocal y esa lesión se extiende hasta el cartílago, quiere decir que la comisura anterior está comprometida. Y eso es otro dato que es muy importante que nosotros le demos al otorrinolaringólogo cuando hacemos el informe. Que nos viene por una laringitis. ¿Cómo está la comisura anterior? Porque ellos ya saben que la cuerda vocal tiene un tumor. Nosotros le podemos decir, sí, engrosamiento de la cuerda vocal derecha. Ellos ya lo saben, ya le hicieron un diagnóstico, le tomaron una biopsia y tienen la anatomía patológica que les dice que es un carcinoma epidermoide. Entonces, que nosotros le digamos que esté engrosada, pues también que lo digamos, pero no es lo que ellos buscan. Ellos buscan qué más invadió ese tumor que yo ya diagnostiqué. Entonces nosotros le tenemos que decir, bueno, mira, aparte de que está invadido la cuerda vocal, también tiene compromiso de la comisura anterior y también tiene compromiso del espacio paraglótico del mismo lado, o también tiene compromiso de la cuerda vocal contralateral o de la comisura posterior. Todos esos datos son fundamentales en un informe de laringe. Aquí tenemos un nivel más bajo de cuerda vocal y tenemos ambas cuerdas vocales, la comisura anterior. Fíjense cómo se ve, cómo llega ese espacio chiquitito, 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 y llega hasta el notch que se le dice a la unión de las dos alas del cartílago tiroides. Por detrás vemos el cricoides, las dos cuerdas vocales. Y aquí vemos en el nivel subglótico un dato que es fundamental. En el nivel subglótico no hay que ver nada más que aire. Vamos a ver solamente el cartílago cricoides y el aire. Si vemos algo acá, es patológico. O porque hay un engrosamiento mucoso, o porque hay una extensión de un tumor de la hipofaringe o de la glotis. Entonces, cuando terminaron las cuerdas vocales, no hay más tejido. La subglotis no tiene tejido. Y en RM, y ya terminamos, y los dejo tranquilos, es exactamente lo mismo. A nivel supraglótico, vemos la epiglotis con sus repliegues. A nivel glótico, vemos las cuerdas vocales. Esta es una secuencia que saturó la grasa. Por eso voy a ver el cartílago tiroides con una secreción de la grasa, lo voy a ver oscuro, igual que la vértebra, fíjense lo que es el cuerpo vertebral, los elementos posteriores y el cuerpo vertebral. Este es el cricoides y los aritenoides. Es una cuestión de acostumbrarse. Este es el aritenoides. Y fíjense que no hay nada por delante, en la subglotis hay solamente aire. Se puede evaluar perfectamente una